Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, la cual es verdad, la cual es irrefutable. Ha sido inspirada por ti, ha sido inspirada por tu Espíritu. Creemos en ella, creemos en lo que tú dices a través de ella. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir acerca de lo que dice tu palabra. Señor, por favor, guíanos en esta mañana con tu sabiduría, con tu Espíritu Santo. Y, Señor, llénanos con la llenura de tu Espíritu en esta mañana. A cada uno de nosotros, Padre. Aquieta nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón, para poder enfocarnos en lo que tú tienes en esta mañana para cada uno de nosotros. Que tu nombre sea exaltado en todo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenos días. Esta mañana vamos a iniciar, vamos a estudiar Isaías capítulo 53. Normalmente estamos viendo la carta de los Romanos, pero en el marco de esta Semana Santa, donde se celebra la Pascua, vamos a estudiar este pasaje, porque este pasaje nos describe y nos fundamenta los detalles del sufrimiento del Mesías. Y conforme vayamos leyendo, nos vamos a ir dando cuenta de que cada una de estas palabras, cada una de estas descripciones apuntan hacia Jesús. Cuando ponemos de manera paralela los evangelios y la vida de Jesús. Entonces, Isaías, o este capítulo de Isaías, es uno de los que más se usa o más aparece en el Nuevo Testamento. Cada vez que se habla acerca de la incredulidad de Israel, como también el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su sufrimiento. Solo que hay quienes, y específicamente el pueblo judío, atribuyen la descripción de este pasaje a su pueblo Israel, a su sufrimiento, a la opresión de otras naciones sobre ellos, y que a través de ellos vendrá salvación. Y lo atribuyen a ellos primeramente porque en todo el libro de Isaías pronuncia o usa la palabra siervo para referirse a Israel, al pueblo de Israel. Ocasionalmente utiliza la palabra siervo para referirse a él mismo. Pero hay 4 ocasiones específicas en el libro de Isaías en donde la palabra siervo la utiliza con todo el contexto y la descripción para referirse al Mesías. Específicamente a él, a su vida, a su ministerio, la manera en la que vendría, cómo se haría, a través de quién, todo el proceso de su vida, desde su nacimiento hasta su resurrección y su ascensión. Todo está escrito en estas 4 ocasiones en las que Isaías profetiza acerca del Mesías. 2 de esas están en el capítulo 52 y 53 que hoy vamos a ver. Entonces tenemos acá una profecía mesiánica, pero ellos tienen su postura respecto a este capítulo. Nosotros creemos porque hay evidencia fidedigna, irrefutable, que apunta hacia Jesucristo. Pero lo que pasa es que ellos han tomado la decisión de aplicarla a su pueblo, por varias razones. Porque en el tiempo de Jesús, su orgullo y su estándar acerca de cómo debía ser el Mesías, en ese estándar Jesús no encajaba en la descripción, en su manera en la que ellos querían ver a Jesús, en la que ellos querían ver al Mesías. Y no solamente eso, sino que también ellos, como líderes religiosos, los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas, los conocedores de la ley, al no recibir ellos la revelación de quién iba a ser el Mesías, ellos rechazaron a Jesús. Y vamos a ver por qué razón fue que fue despreciado, fue desechado por ellos. Y eventualmente por todo el pueblo, porque ellos tenían la influencia sobre el pueblo. Pero para nosotros, que tenemos la palabra de Dios y podemos nosotros constatar
a través de la lectura de la Escritura y del Nuevo Testamento y de las obras de Jesús, podemos constatar que todo apuntaba hacia Él como el Mesías. Vamos a ir dándonos cuenta, porque es su Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad. Y así lo ha hecho a través de la historia. En aquel momento, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos buscaron cómo aplicar la interpretación de este texto de otra manera, poniendo a Jesús como un impostor. Sí, era un hombre que fue usado por Dios, pero lo creían como un profeta más, como un hombre más. Pero su duro corazón nunca quiso verlo, nunca quiso aceptar que verdaderamente Él era Mesías. Incluso cuando Él resucitó, ellos buscaron cómo desmentir esto y buscaron cómo referir de que había sido otro hombre de entre sus discípulos que se habían llevado el cuerpo y que alguien más se hizo pasar por Jesús. Y hasta el día de hoy es lo que creen. Y no solamente ellos, también otras religiones. Y eso es lo más interesante, que no solamente en el cristianismo se habla acerca de Jesús. El hinduismo, el islam, el judaísmo habla acerca de Jesús como alguien que fue poderoso en milagros, con corazón compasivo, con un carisma increíble. Entonces, una vez escuché a alguien que en su trasfondo era ateo, comenzó a ver que Jesús aparecía en medio de otras religiones. Él se preguntó una vez y dijo, ¿por qué si todas estas religiones están hablando de Jesús? Entonces no voy a buscar a la palabra de Dios para verdaderamente saber quién era Él. Y cuando Él hizo este giro, comenzó a leer Él mismo, sin ningún pastor de por medio, sin ningún instructor de por medio. Él mismo comenzó a leer la palabra de Dios, comenzó a leer este pasaje, se dio cuenta de que que Jesús era verdaderamente el Mesías. Y ahí Él tuvo su encuentro con Jesucristo, solo con la palabra de Dios. En el libro de los Hechos vemos la historia de un eunuco que iba de camino y Felipe, el evangelista, se acerca, escucha que él está leyendo una lectura acerca de Isaías, y precisamente era esta sección en Isaías 53. Y cuando Felipe le pregunta al eunuco, ¿sabes lo que estás leyendo? Al etíope eunuco, ¿sabes lo que estás leyendo? Él decía, yo no entiendo acerca de quién está hablando y no tengo quien me explique. Felipe se sentó junto a él y a partir de ahí comenzó a anunciarle el evangelio, porque todas las evidencias estaban, y comenzó a aplicar cada una de las palabras de este texto a la vida de Jesús. Entonces, esto no fue casualidad, no fue por error que alguien cumplió con estas profecías, era algo que ya estaba anunciado y que es evidente que cada palabra se aplica a Jesús. 700 años antes, casi 700 años antes de que sucediera el sacrificio, el cumplimiento de esa profecía, Dios lo estaba anunciando, lo estaba anticipando, para que cuando llegara el momento todos pudieran identificarlo y pudieran conocer y entender que Él era el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Pero quisieron tomar la decisión de no creer en Él y resistirse a Él. Otro dato muy importante e interesante. Alrededor de 300 profecías anunciadas en el Antiguo Testamento, Jesús vino a cumplirlas en el Nuevo Testamento. 300. No fue una, no fueron dos, 300. La probabilidad de que eso suceda en el mundo es imposible, sumamente baja. Por lo tanto, de nuevo, Jesús es quien Él dijo ser. Y vamos a ir viéndolo a través
de este texto. Vamos a irlo viendo a través de la Escritura. Vamos a Isaías capítulo 53, versículo 1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Este versículo 1, esta primera pregunta, se aplica a la respuesta o a la manera en la que iba a responder el pueblo de Israel ante el Mesías. ¿Quién iba a creer a nuestro anuncio? ¿Quién va a creer en él? Esa es la respuesta que Isaías estaba profetizando. No solamente la venida del Mesías, sino también la reacción del pueblo. No iba a ser bien recibido, no iba a ser bien visto. Ahora, aunque esto nos está hablando acerca de Jesús para el tiempo de su manifestación, vemos que esta pregunta usted la puede aplicar para hoy en día. ¿Quién escucha, quién oye, quién cree en nuestro anuncio acerca del Evangelio? Vaya, en medio de nuestra sociedad, la mayoría se resiste a creer en Jesús. Solo tenemos una minoría creyendo en él, que ha prestado su oído para verdaderamente conocerlo a él. No de manera religiosa, ni legalista, ni por la liturgia o el tradicionalismo, sino porque verdaderamente han escuchado y pueden ver a Jesús a través de la Escritura. Entonces, Isaías está profetizando la reacción de Israel para este momento. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová lo que está reflejando es poder supremo, autoridad, poder divino. ¿Y sobre quién se ha manifestado? Sobre Jesús se va a manifestar a través de los milagros, de sus obras, a través de sus palabras, de sus parábolas. Pero no quisieron verlo. Tenían cómo evidenciarlo y no quisieron verlo. Ahora Jesús, en los evangelios, después de que él expone acerca de quién él es a los fariseos y al pueblo en general, en Juan capítulo 12, versículo 38, Jesús, después de haber hablado esto, Juan utiliza este pasaje diciendo para que se cumpliera la Escritura. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque Jesús sabía acerca de la respuesta de incredulidad acerca de su pueblo, acerca de él como el Mesías. Luego, más adelante, en el libro de Romanos, en capítulo 10, Pablo, una carta que está escribiendo a una iglesia que mayoritariamente es gentil, con una población pequeña de judíos, también aplica este versículo para hablar acerca de la incredulidad de Israel, de cómo se cumplió la profecía. Pero también porque en el mundo gentil, todos aquellos que no somos judíos, esta misma pregunta se puede aplicar. ¿Cuántos han escuchado el Evangelio? Muchos, pero ¿quién ha creído a este anuncio? De que solo Jesús es el Salvador, de que no es la religión, no es el pastor, no es ninguna otra persona, que el único camino es Él. La mayoría andan buscando otros caminos, pero son caminos de muerte y no se han dado cuenta. Pero el único camino que verdaderamente nos da salvación y nos da garantía de su verdad es Jesucristo. El único de cualquier otra religión en el mundo que ha dicho de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Las demás religiones apuntan cuál es el camino, pero ninguno de sus profetas, ninguno de sus maestros, ninguno de sus precursores religiosos dice de sí mismo que Él es Dios. Solamente Jesús.
porque Él verdaderamente es el camino, pero no han querido creer en su anuncio, en el anuncio de su evangelio. Versículo 2 nos dice: subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Clarísimo, ¿verdad? No. A lo que se está refiriendo es a la manera en la que Jesús iba a crecer, no solo físicamente, sino espiritualmente, en su relación con Dios en medio de la tierra seca. Hablando no de algo solamente físico, sino también espiritual. Israel venía de tener alrededor de 400 años de silencio en donde Dios no habló por medio de ningún profeta, hasta que vino Juan el Bautista anunciando acerca del que venía detrás de él. Era una tierra árida, seca, desesperanzada. Había un conflicto político. Israel estaba oprimido por el Imperio Romano. Entonces había mucha incredulidad. Había tal vez nostalgia y esperanza en Israel de en qué momento iba a aparecer, desesperación por el Salvador, el Libertador. Pero ellos tenían una imagen del rey que los iba a venir a libertar. Y era un rey que vendría predominante, con poder político, a dominar sobre sus enemigos y a reinar sobre todas las naciones. Pero no pudieron ver y no pudieron comprender de que Jesús venía primeramente a conquistar los corazones. Venía primeramente a conquistar sobre la muerte y el pecado, para que eventualmente en su segunda venida Él venga a reinar para siempre. Entonces, esto no lo quisieron ver. Y por lo tanto, entonces, Él iba a ser rechazado. Pero Jesús iba a crecer delante de Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 52, nos dice que Él crecía físicamente, pero también en gracia para con Dios y con los hombres, dándonos a entender la manera en la que Él se estaba desarrollando y iba a estar echando raíces profundas en medio de esta tierra. Ahora, a la manera en la que Jesús estaba creciendo y desarrollándose, compartiendo las enseñanzas de la Escritura, los fariseos lo veían como una planta endeble, como una planta cuando crece en tierra seca, que no tiene raíces profundas, es un tallo tierno y que en cualquier momento puede morir, se puede secar. Y de esta manera lo estaban viendo los líderes religiosos a Jesús. Pero no entendieron que su poder venía del brazo de Jehová, que su poder venía de Dios quien lo sostenía, no solamente a través de su ministerio, sino en todo su sufrimiento. Continuamos en la segunda parte del versículo 2, dice: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos mas sin atractivo, para que le deseemos. Es interesante porque esta es la descripción más fidedigna acerca de Jesucristo. La descripción física más fidedigna que encontramos en la Escritura. No está diciendo que el Señor era feo, pero tampoco es claro de que tenía algún atractivo físico que llamara la atención de las personas. Era alguien común, que podía mezclarse entre las multitudes. Por lo tanto, de nuevo, esto no era atractivo a los ojos de los fariseos, de los líderes religiosos. Y menos aún por la manera en la que él hablaba, por su corazón compasivo, por la manera en la que él enseñaba a las personas que él eligió como sus discípulos. No era para nada atractivo. Pero esto, hermanos, ¿saben? Esto estaba probando si verdaderamente ellos le seguían por fe y no por vista. Y por eso, al final del versículo dice, más inatractivo, para que le deseemos. Para que no sea por vista, no sea por nuestros ojos, sino por su carisma, por su amor, su compasión. Y eso fue lo que vieron aquellas personas
que estaban en necesidad, que estaban quebrantados, que estaban atormentados, que estaban vacíos. Le vieron sin ninguna atracción física, pero vieron su corazón y pusieron su fe en Él y le desearon. La mujer con flujo de sangre deseó tocar su manto. Nicodemo, siendo un fariseo, deseó venir y escucharlo a Él, saber quién era Él. Muchas personas en el tiempo de Jesús buscaron cómo acercarse a Él, no por su aspecto físico, sino por quién Él era. Y esto nos habla de algo clave e importante. Entre más conozcas quién es Jesús, más le vamos a desear. Más le vamos a desear. Porque entonces nuestro entendimiento se va a abrir de tal manera que vamos a comprender. Wow, entonces ahora comprendo de que no es acerca de nada más un hombre colgado en la cruz. No es acerca nada más de que Él vino a esta tierra a morir por nosotros. No, es algo más profundo. Es su corazón, es su quebranto, es su amor por cada uno de nosotros. Y cuando esto es revelado en nuestro corazón, esto va a traer convicción, arrepentimiento, deseo por conocerle, por buscarlo a Él. Entonces, hasta aquí estamos viendo la manera en la que iba a responder el pueblo ante el Mesías. Hasta aquí podemos decir que si ponemos en paralelo los evangelios, podemos decir que se ha cumplido cada una de estas descripciones, cada una de estas palabras. Ok, veamos versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Claramente, al no tener ningún atractivo para los fariseos, porque él se juntaba con los desvalidos, no se juntaba con ellos, ni con los hombres de mayor poder político, lo cual los fariseos esperaban acerca del Mesías. Pero el Señor más bien fue por los pobres y humildes en espíritu, los que no tenían esperanza. Y esto no encajaba en su mente de que Él pudiese ser Mesías. Más bien los encendía de ira. Y por eso fue despreciado y desechado de entre los hombres. Ahora, aunque esto está hablando acerca de la profecía, de cómo va a reaccionar Israel cuando viniera el Mesías, podemos ver cómo de fondo se sigue aplicando en nuestra actualidad. Porque ¿qué es lo primero que hace una persona cuando le hablas acerca de Jesús en la calle? Muchos dicen, sí, yo sé de Jesús y todo, pero cuando comprenden de que su pecado se ve confrontado, lo primero que hacen es despreciarlo, rechazarlo, desecharlo. No quiero saber más. Porque esa es la reacción, la respuesta de este mundo ante Jesús. Continúa siendo desechado entre los hombres, porque no ven algo atractivo para ellos, porque no satisface las necesidades de su pecado, de su deseo, de su vanidad, y Jesús no encaja en la manera de que me permita a mí vivir con libertad para practicar el pecado. Entonces mejor no me meto ahí. Sé que Jesús vino y Dios existe, etcétera, pero no quiero más acerca de Él porque no encaja en mi perfil de vida. Y lo que no se dan cuenta es que están rechazando la salvación y la seguridad de vida eterna para sus vidas. Y no es que Jesús les está diciendo, deje de pecar, esto es pecado. Él no está condenando. Él está más bien amándonos, para que a través de su palabra, de su espíritu y de su amor, Él traiga convicción de arrepentimiento a nuestro corazón. Pero ellos no quisieron verlo así. Lo desecharon. No vieron atracción en Él.
dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y esto nos habla, ¿no?, de un dolor y quebranto personal de Jesús hacia Él mismo por lo que iba a pasar. ¿Sabe cuál es el dolor y quebranto de Jesús realmente? ¿Hacia dónde está apuntando? Hacia su pueblo, hacia la manera en la que ellos estaban desechando, estaban resistiéndose a la primicia de salvación que les estaba siendo anunciada. Su pueblo, los suyos. En Mateo, capítulo, dejé los textos por atrás, pero Mateo capítulo 23, versículo 37. Jesús está descendiendo hacia la ciudad de Jerusalén. Llega un punto, un momento en donde Él logra ver toda la ciudad desde donde está, en medio del camino. Vuelve sus ojos hacia ellos y dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Ese es el dolor y el quebranto. Esa es la experiencia de dolor y quebranto que tiene nuestro Señor. El dolor por lo que el pecado ha causado a la humanidad, lo que el pecado ha causado a su pueblo y la manera en la que ellos están rechazándolo, no a Él solamente, sino la salvación, a la vida eterna. Y ese mismo dolor continúa estando vivo en el corazón de nuestro Señor el día de hoy, por toda la humanidad. ¿Sabe? Ese es su quebranto y su dolor, por lo que el pecado ha causado en nuestras vidas, por lo que el pecado le ha causado a su creación. Ese es su dolor y quebranto. Continuamos en la última parte del versículo. Dice, y como que escondimos de Él el rostro, porque esa es la reacción de mucha gente cuando les menciona, hey, Cristo murió por ti, por todos tus pecados. Su reacción: volver su cara a Cristo, esconder su rostro de Él, menospreciándolo y no estimándolo como su Salvador. Esa fue, de nuevo, la reacción de Israel, pero es la reacción de nuestra humanidad el día de hoy también. Cuando Jesús habla directamente a tu vida y tu reacción es volver tu cara para hacerte de la vista gorda y como que no es contigo, que el Señor te está ofreciendo su salvación, su restauración y su amor. Y hasta aquí, hasta este versículo, entonces vemos la reacción ante el Mesías. Pero veamos el versículo 4. Porque a pesar de todo el desprecio, el menosprecio, el rechazo de su pueblo, el rechazo en sí de la humanidad, aún así el plan redentor de Dios no se iba a detener, iba a continuar su plan soberano, no por obras, no por nuestra causa, sino porque fue su decisión de amarnos. Versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aún así, Él decidió hacerlo, llevar sobre sí nuestra enfermedad. ¿Sabe cuál enfermedad? No la física solamente, la enfermedad del pecado. Porque la enfermedad del pecado, la consecuencia es la muerte, o la paga es la muerte. Por lo tanto, va de la mano. No es que si usted está en pecado va a caer enfermo. No, pero por causa del pecado vinieron la enfermedad que da muerte. Pero sobre Él llevó nuestras enfermedades, nuestro dolor, lo que nosotros merecíamos, el pago de la muerte, el pago del pecado, el cual es la muerte. Él decidió llevarlo sobre Él, sobre sí mismo, y sufrirlo.
Por eso es que esta semana Él estuvo en una profunda preparación continua en el Getsemaní con su Padre, porque sabía que el tiempo se acercaba, en donde todo iba a ser consumado. Pero Él decidió, no lo obligaron, decidió cumplir la voluntad del Padre. Dice que Él sufrió nuestros dolores, y esto es importante. Nosotros le tuvimos por azotado, dice la segunda parte del versículo, por herido de Dios y abatido. Porque esta fue la manera de pensar del pueblo. No que Él era el Mesías, no que tú eres el Salvador y no puedes salvarte a ti mismo estando en la cruz. Porque ellos pensaban que era un castigo de Dios por haberse autoimpuesto Él mismo como el Hijo de Dios. Pero aunque esa era el pensamiento de los líderes religiosos, la verdadera causa, versículo 5, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted y yo fuimos la causa por la cual Él fue herido, molido, llevó sobre Él nuestro dolor, nuestra enfermedad y nuestro pecado. Usted y yo somos la causa. Alguien pagó por usted y por mí lo que teníamos que haber pagado nosotros, una deuda para con Dios. Y por causa de que Él lo pagó, gracias a esa muerte en la cruz, nuestra paz, no es nuestra paz interna, nuestra paz interior, no, está hablando de la paz para con Dios, porque estábamos separados por causa del pecado, de la gloria de Dios. No había manera en la que usted y yo pudiésemos justificarnos delante de Dios por nuestro pecado. Pero Él sufrió nuestro dolor, sufrió el sacrificio para que usted y yo hoy pudiésemos estar en paz para con Dios. Por eso nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que pudiésemos tener la oportunidad de ser reconciliados con Dios por medio de nuestra fe en Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? De la enfermedad del pecado, por su cuerpo, por su sangre, por todo por sus llagas fuimos nosotros curados de nuestro pecado, para que usted y yo hoy pudiésemos tener la libertad de entrada al reino de Dios. Versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando de una verdad. Cada quien busca su camino al cielo, pero no todos los caminos van al cielo. Ni la meditación, ni las diferentes maneras de expresarse espiritualmente, religiosamente. Cada quien buscó su camino, pero solo hay un camino, y ese es Jesús. Por más que quieran encajar a Jesús y meterlo con las diferentes disciplinas de ejercicios creadas o diseñadas en otras religiones para entrar en calma y en comunión con su espíritu, con su alma, nada de esto. Ovejas descarriadas que se fueron por otros caminos queriendo encajar a Dios en estas cosas, pero Dios es claro que el único camino es Jesús. Pero la verdad es que la humanidad, por causa de su pecado, nos descarriamos como ovejas, cada cual apartándose por su camino, pero aún así Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es evidente, no hay duda. Si ponemos de nuevo el Evangelio y vemos cada una de estas palabras, es muy claro: Jesús es el Mesías.
Jesús es el Mesías. Y hasta aquí vamos a estudiar esta sección. Pero permítame terminar el capítulo solamente leyéndolo. Y usted va a ir identificando la muerte de Jesús, su pasión, para que verdaderamente podamos estar conscientes de que no hay más que darle vueltas. Decídete por el Señor, decídete por Cristo. Solo Él salva verdaderamente. Que hoy no te vayas de aquí sin estar seguro de tu salvación. Seguro de tu salvación. Versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Viene a nuestra mente la imagen, él frente a Pilato, no abrió su boca delante de sus trasquiladores, de aquellos que lo acusaban, los líderes religiosos y el pueblo. Él no abrió su boca, mientras ellos gritaban: crucifíquenle. Él no abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Claramente, fue la rebelión de Israel quien lo puso delante de Pilato para que fuese condenado a muerte. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Cuáles impíos? Aquellos ladrones que estaban a la derecha y a la izquierda del Señor en la cruz. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, porque él siempre habló verdad. Y José de Arimatea, un hombre de mucho poder económico, que tenía una tumba especial diseñada, pulida para él, él tomó el cuerpo del Señor, lo envolvió y lo sepultó en ella con los ricos. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cuál linaje? Es el linaje espiritual de todos aquellos que ponen su fe en Él. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe cuándo lo ve? ¿Cuándo es su satisfacción? Cuando nos ve a usted y a mí poniendo nuestra fe en Él, y cada creyente poniendo su fe y su vida delante de Él. Él dice: valió la pena todo mi padecimiento y sufrimiento por causa de cada uno de ellos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando él le dijo: Señor, no saben lo que hacen, no tomes en cuenta su pecado. No hay más que yo pueda aportar, porque lo hemos leído en su palabra. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. No hay otro camino. Y si dudabas acerca de que verdaderamente Él existió, de que Él estuvo entre nosotros, y necesitan más pruebas, pues vea los libros de historia que hablan acerca de Él. No es casualidad que su nombre aparezca en otras religiones. Es porque verdaderamente hay verdad en Él. Y aquí lo puedes conocer por medio de su palabra, pero también por medio de una relación personal con Él. Él es Jesús, quien murió, pero también resucitó. Y su linaje hoy podemos verlo en la iglesia. Señor, te damos toda la gloria y la honra. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque tú eres quien dice ser.
podemos leerlo y podemos creerlo y lo confesamos con nuestra boca. Tú eres Jesucristo, el Salvador, el Mesías, Emmanuel. Tú eres Dios. A ti te damos toda la honra y la gloria. Señor, gracias de verdad. Porque cada una de estas palabras fueron cumplidas en ti y a través de ti. Porque no solamente fuiste tú, sino también se necesitaba la reacción del pueblo para que se cumpliera la profecía. Y así fue, porque escrito está, y de tu boca salió esta profecía. Gloria al Señor, gloria al Padre. Santo eres tú, Dios. Santo eres tú, Jesús, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús oramos, te alabamos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.